estoy haciendo yo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidas, bienvenidas a un programazo que tenemos hoy con nuestra gran sexóloga, entre otras cosas, la verdad. Marisa Yergo, qué gusto y qué honor tenerte hoy aquí con nosotros compartiendo. Sexóloga, les digo, entre otras cosas. Y hoy, perdón, traemos un tema tabúes que la verdad, Marisa, parece mentira en estos tiempos que aparentemente el ser humano tanto ha evolucionado y creo en tantas cosas y creo que pues realmente solo se reduce a la parte tecnológica porque en mil cosas siento que no terminamos de evolucionar. ¿Cómo ves, Tienes Marisa? toda la Bienvenida, antes que otra cosa, bienvenida y gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Maye. Ya sabes que me encanta que me invites y bueno, hablar de estos temas como son los tabúes, que bien lo dices, siguen existiendo, se transforman, pero siguen existiendo en una vida que ya debería de considerarse de seres humanos evolucionados. Y pues mira, desechamos unos, pero inventamos otros. Entonces, es como que el tema de sigue siendo actual, en pocas palabras. Exactamente. Exactamente, seguimos teniendo tabúes, seguimos teniendo cosas que nos impiden ser nosotros mismos, evolucionar en esa parte de nuestra sexualidad completa, no únicamente en sexo en particular, en toda esa parte de nuestro ser, de nuestro actuar, de interactuar con los demás, y hay muchas cosas que siguen coartándonos, ¿no? Y que socialmente siguen aplastando. Aparentemente creemos que no y seguimos aplastándonos. Sí, correcto. De hecho, ese es uno de los motivos más fuertes, el motivo social, porque se va dando como de usos y costumbres. Por supuesto que las religiones influyen, las supersticiones también, la cultura que vas heredando, lo que se maneja en tu núcleo familiar y social y de país, pero en conjunto, pues sí, seguimos siendo prisioneros de muchos tabúes, porque además finalmente los tabúes son paradigmas que no nos permiten vivir en libertad y que además pueden ofender a otras personas. Yo creo que eso puede ser inclusive lo más peligroso. La palabra tabú de por sí es un concepto que se usa para referirse a todo aquello que según las convenciones sociales, las creencias religiosas o las meras supersticiones se considera prohibido. Ah, Y ok. como tal, Ok, viene, tabúes viene de la palabra, o sea, su raíz viene de la palabra prohibido y de alguna manera, pues sí, lo seguimos viendo como algo súper prohibido, ¿no? Porque además sí es algo que tampoco tienes que exhibir, pero es muy diferente no exhibir a que lo mantengas como prohibido, como malo, como algo que no debería nadie hablarse ni desarrollarse en ese tema, ¿no? totalmente. Y fíjate, viene de una cultura, de la cultura polinesia, que realmente tiene pocos tabúes de tipo sexual, pero sí muchos de tipo social o religioso o espiritual, lo podrías llamar. La palabra original es tabú y es polinesia, pero sí significa lo prohibido. ¿Y qué sucede? Pues que cuando existe una práctica, una conducta, un hábito o simplemente un gusto que choca con los valores tradicionales del grupo social que te rodea, añadimos los preceptos religiosos, no se trata de atacar ni mucho menos, sino de abarcar todas las posibilidades, o también pueden ser dogmas de una clase política, fíjate, que sea dominante en la sociedad en la que tú vives. Todo esto nos hace susceptibles de pasar a ser censurados y considerados como que estamos ejerciendo un tabú. Claro, también esa palabra censura, Marisa, también esa palabra censura significa que además de prohibido, es algo que no ni lo voltees a ver, o sea, no es permitido, no lo debes ni siquiera voltear a ver, ¿no? Está Así es. vetado. Puede ser ilegal, Exacto. inclusive, todo depende de qué tema estemos hablando, o puede ser que te provoque un rechazo por parte de tu grupo social, que es algo pues, realmente muy difícil de llevar, ¿no? Ha habido grandes historias, fíjate, justamente ayer vi una película que se llama Camila, que trata de una mujer en Argentina
que se enamora de un sacerdote. Bueno, los dos se enamoran y deciden escaparse porque saben que la sociedad no se los va a permitir, y hasta tal grado llega la situación que son apresados y son condenados a muerte por tener un amor, fíjate. Y hay una parte muy bonita porque ella era una mujer libre de tabúes, ella creía en el amor, no quería casarse por conveniencias y se enamora de este sacerdote y él le corresponde. Y ella en un momento dado le dice, bueno, pero si Dios bendice nuestro matrimonio con un bebé, significa que él está de acuerdo, ¿no? Y él se queda todo confundido, porque tú imagínate para él Claro. la cantidad justamente de censuras, de tabúes, de contraposiciones que tiene su situación, ¿no? Y yo creo que es un magnífico ejemplo justamente de lo que estamos hablando. Y sí, totalmente en el ámbito sexual, ¿no? Y curiosamente, pues sí, ella llega a embarazarse, ¿no? Pues ya no les voy a dar más spoilers, mejor que vean la historia, es una producción argentino-española que realmente nos pone a pensar sobre todo, ¿no? Y además es un clásico. Claro. Inclusive la recolorizaron y le hicieron toda la tecnología para que se vea más nueva, pero son de las cosas que vale la pena ver para darnos cuenta que el amor se puede dar donde sea, y sobre todo si no hay una vocación verdadera de por medio. ¿Cuántas veces los sacerdotes estudian porque, y sobre todo en aquella época, ¿no? Hace 2 siglos, porque era la única manera de aprender, ¿no? Y las mujeres no tenían más que 2 caminos en esa sociedad tan represiva: o eran monjas o se casaban, pero no se podían quedar libres, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son ejemplo de lo que viene siendo uno o los muchos tabúes que tenemos en el mundo. Y fíjate que han existido desde siempre. Me voy a remontar un poquito a la antigüedad, hasta la época de las cavernas y lo que estudian los Exactamente, antropólogos. exactamente. Vamos a empezar por allí. Y fíjate que es curioso, pero bueno, hay que decirlo, la feminidad, la mujer, la que está como ente co-creador en el mundo, porque somos las que podemos traer otro ser vivo al mundo, pues precisamente por esa razón, por ese gran misterio, hemos estado, pues no solamente hemos protagonizado la mayor parte de los tabúes, sino que también somos víctimas de los mismos. Y por lo tanto, una mujer que tiene esa capacidad de reproducirse, y en esta época que te estoy diciendo, en la que el hombre pues sabía muy poco y entendía menos, lo consideraba pues a veces algo bueno y a veces algo malo. Lo que sí le quedaba claro es que el poder de la mujer era superior, y eso lo asustaba al hombre, ¿no? O sea, estoy hablando en general. Por lo mismo, tenía que restringir ese poder de la mujer, controlarlo de alguna manera, que eso es parte de lo que va generando los tabúes. Y entonces empezaba a ver los días prohibidos de la mujer, los días impuros, en donde no se le podía tocar, ella no podía ni siquiera hablar con otras personas, porque se le llamaba impura, pero detrás de eso estaba ese temor de que realmente su poder era muy alto y pudiera realmente dominar al otro sexo, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen origen para hablar de los tabúes. Y así como empezó la humanidad con todos estos miedos a lo que no comprendía, y de allí generando prohibiciones, vamos pasando por diferentes etapas, y y doy un salto cuántico para hablar, por ejemplo, de los griegos, en donde debe ser la época conocida en la historia donde se ha escrito, en donde existen menos tabúes. Claro, con los griegos fue cuando surgió todo el que tenían además en sus pintura muralista y pictográfica, todo el tema también salió de ahí, el Kama Sutra, o mucho antes. Bueno, no, el Kama Sutra, fíjate que es una contraposición muy interesante que se da en casi todas las sociedades. Luego ahí me tendría que Sí, revisar bueno. un poco, pero es verdad. O sea, por una parte tenemos una sociedad que hasta la fecha tiene tabúes increíbles, como el hecho de que dos hombres, o sea, perdón, un hombre y una mujer no pueden ir tomados de la mano por la calle, no se pueden besar en público. Entonces en una película no pueden aparecer, ya no digas escenas de cama, besos. Por otro lado, tienen el Kama Sutra, que es una gran obra de arte, una gran guía de cómo enamorar a una mujer, de cómo responder a un hombre, lo más conocido del Kama Sutra, que son las 70 y tantas posiciones diferentes que se pueden adoptar para la hora de tener intimidad, pero
bueno, los movimientos que puede hacer una mujer, pero casi es como decir, sí, todo esto es el sexo. Pero una mujer decente no lo hace o no lo sabe. O sea, y esto es una gran contradicción dentro de la cultura hindú, que está llena de tabúes y que permite que dos hombres puedan inclusive ir abrazados por la calle, pero no una pareja. O sea, cosas de este tipo que son ya hasta incomprensibles. Porque claro, además con el tiempo, cuando va pasando, como te digo, hay tabúes que se van volviendo obsoletos. Hay cosas, por ejemplo, que son permitidas en otros países, en algunos países árabes, las niñas, no importa inclusive que no hayan llegado a su madurez sexual, tienen permitido casarse, e inclusive son los padres quienes las ofrecen. Claro, sí. Se apartan, ¿no? De alguna manera casi cuando nace en tu familia se va a unir con la mía y es increíble que hasta hoy siga dándose ese tema. Así es. Y a mí no me interesa si la niña, si yo soy 30 años mayor que la niña, eso es para mí. Porque además nos conviene como unión a las familias y entonces estas niñas que no tienen ni 10 años, ni 12 y están vestidas de novias y van a vivir una cosa para la que no están preparadas. Entonces, todo este tipo de cosas son como muchos contrastes que se dan de diferentes maneras en todas partes del mundo, pero por ejemplo, en este caso, en esos países está bien visto, está aceptado, pero en cualquier otro lado es tabú. Entonces, claro, verdaderamente son cosas que llaman la atención porque también la cultura tiene mucho que ver con esto. Y vamos a decirlo, la economía, ¿no? Porque ese tipo de uniones entre dos personas de tal diferencia de edades no es natural, pero puede ser muy conveniente por cuestiones económicas. Y también eso, todo influye. Al final son factores a veces totalmente fuera de lógica, pero que van creando todo este tipo de prohibiciones sociales que solamente sirven para hacernos más infelices. Exactamente, sobre todo cuando en uno de estos temas ni siquiera tú decidiste, ¿no? Y la mayoría de las veces sí hay miedos, o como hablas de esta sociedad todavía pues tan costumbrista porque siguen tan apegados a costumbres desde el día uno, porque no les vamos a llamar de otra manera para no ofender, pero con costumbres tan apegadas, siguen castrando esa parte de tu propia decisión, de tener esa capacidad de decidir, ¿no? Esa libertad. Así es, y pues hay que decirlo que además a lo largo de toda la historia, quienes más han roto este tipo de tabúes a costa o con el precio de su propia soledad muchas veces, o de cambiar de vida, no poder tener hijos, no poder casarse, han sido las mujeres. Me recuerdo en este momento, por ejemplo, de Victorina Moré, creo que se llama ella, una italiana, no me acuerdo ahorita bien de su nombre, pero bueno, ella era era hija de una ex cortesana en Venecia y ella no tenía la posibilidad de casarse bien, como dicen allí, porque pues, su mamá no tenía para ofrecer una dote lo suficientemente interesante y ella por su origen, por haber sido hija de una cortesana, tampoco tenía grandes posibilidades, mucho menos de casarse con el hombre que amaba, que era un hombre con muy buena posición social y económica en la Venecia de ese entonces. Así que su elección fue convertirse en cortesana, una cortesana honorable les llamaban. Esto quiere decir que ella sí tenía la posibilidad de leer libros y estudiar, de hecho le convenía, cosa que estaba muy mal vista, era tabú precisamente en la sociedad entre las mujeres casaderas de esa época. Un libro era pecaminoso, leer y escribir, no, eso no era para las damitas. Y ella, pues al contrario, dice, bueno, si este es mi camino, si no tengo otra mejor oportunidad y no me puedo casar con el hombre que yo quiero, a él ya lo van a casar con otra persona, pues va a ser una buena cortesana, se prepara de 100 a 100 y se convierte en una mujer muy importante en la sociedad de aquella época, porque una cortesana honesta o honorable, como les llamaban entonces, pues era una mujer preparada que no nada más era valiosa en la cama, sino que al contrario, más valiosa era como dama de compañía, para tener una conversación adecuada. Pero fíjate lo que tenía que sacrificar para lograr salir adelante, ¿no? Tener inclusive para tener
sustento, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿de dónde iba a sacar para que ellas vivieran? Claro. Entonces, elecciones como esta son muy duras, te alejan de la sociedad, pero al mismo tiempo te convierten muchas veces en punta de lanza. Por eso hay que Exacto. ver y hablar de los tabúes y saber reconocer lo que realmente nos queda o no nos incomoda y podemos aceptarlo, y lo que estamos dispuestos a romper en cuanto a tabúes se refiere. Y uno de los tabúes que todavía tenemos en este país es justamente hablar de la sexualidad, hablar abiertamente. Entonces, pues aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí te tengo a ti invitándome a hablar de tabúes de todo tipo, porque los hay unos increíbles. Claro. Sobre todo este tema que es tan controversial, llamémosle así, en muchos sentidos, sobre todo cuando nos vamos a todo lo que es fuera de lo natural, para mí. O sea, porque hay algo que corre como muy natural y que es muy parte del corazón, del alma, del espíritu y del ser humano, ¿no? Que es parte de nuestra estructura natural, o sea, de una demostración de amor, Entonces, cuando salimos de todo eso, se vuelve muy controversial. Entonces, vamos a tratar de no causar esa controversia en nadie, pero sí de que se vuelva algo natural como lo mencionamos, ¿no? O como un tema, pues, rico, a gusto de platicar. Claro, y además yo añadiría que es algo necesario, porque Además, si nos mantenemos escudados en el hecho de que no, en mi casa no se hablaba de eso, pues nos vamos a quedar sin aprender muchas cosas importantes. Definitivamente, por dar un ejemplo, una buena relación de pareja, que finalmente la sexualidad es uno de tantos aspectos que nos van a llevar a tener una buena relación con un compañero, con una compañera, pero al final es importante y es el punto de partida muchas veces para que esta relación vaya funcionando y se vayan dando todas las otras cosas que son comunicación, honestidad, acercamiento, confianza, responsabilidad, equilibrio, en fin, son 33 aspectos diferentes que cuentan para que un matrimonio pueda ser exitoso, para que una relación a largo plazo funcione lo mejor posible. Y solamente uno de ellos es el sexo. Pero sigue siendo muy exacto. importante. Justo eso iba a comentar, Marisa, que debemos darle esa importancia tan básica en ese tema de comunicación. O sea, no termina siendo a lo mejor un solo sustento, porque no lo es parte de, pero sí es de las partes muy básicas en muchas relaciones, como algo muy básico, ¿no? Muy fuerte y que mantiene esa comunicación ida y vuelta en una forma fresca, natural y llena de amor, la verdad. Claro que sí, de hecho, pues es como la especia, ¿no? Que le echas al guisado que te comes todos los días. Y un día sabe bien con nuez moscada, y otro día prefieres ponerle cilantro, y otro día comino. Y de eso se trata, ¿no? Porque si tú quieres mantener saludable una relación a largo plazo, pues necesitarás, ¿no? A través de la honestidad, de la comunicación, de intercambiar fantasías, de buscar inclusive hacer las cosas juntos, vas a ir encontrando eso. Y también tendrás que aceptar que de todas maneras con el tiempo evoluciona la pareja, ya no es tan importante la sexualidad o el sexo en sí, la sexualidad sí, porque Exacto, reconocerlo sexualidad sí, pero el sexo, el acto en sí no tanto. va bajando su sitio primordial en una relación sin desaparecer, por supuesto, porque siempre es una expresión de amor, pero como que va tomando el mismo estatus que otras expresiones de amor, como son el ser amable y cortés, el dar los buenos días, las gracias, las 5 frases Sí, mágicas que yo digo que nunca deben faltar en una relación, que son, lo siento, por favor, gracias, perdóname, te gracias. amo y gracias. Exactamente. Si tú no las olvidas, tienes una fórmula para el éxito. Si aprendes a agradecer cualquier detalle del tamaño que sea de la persona que está contigo, ella va a seguirlo haciendo. Si aprendes a dar detalles también, estás provocando que haya una reacción de regreso. Entonces,
pues eso le va dando mantenimiento, ¿no? Los pequeños sacrificios, el hecho de que pues a lo mejor no te encantan las películas de acción, pero ahora le toca escoger a él y vamos a verla con una sonrisa, no con una cara de buena o hacerme la dormida o qué sé yo. Es la cortesía básica que va generando una buena relación, que le va dando mantenimiento. Pero sí queremos mantener nuestras relaciones íntimas, nuestra sexualidad, nuestra aventura en la cama o en otro lugar, ¿verdad? Necesitamos abrir un poco más esa mente y hacer de lado lo que nos enseñaron y reinventarnos en cuanto a la sexualidad para que todo aquello que para nosotros era tabú o estaba mal visto Claro. o va a ser censurado por quien de todas maneras no tiene por qué saberlo, pues eso ya no nos importa. Necesitamos reinventarnos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no han pasado por ese síndrome de la bella durmiente? Y mientras estaban en casita, todo estaba prohibido, ¿no? Las niñas buenas casi ni le sonríen, ¿no? O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ah, pero eso sí, ya tienes pareja, ahora sí, mijita, flojito y cooperando. Y tú dices, bueno, sí, pero ¿yo dónde voy a aprender todo lo que tú me prohibiste? Marisa, en todo este tema que a mí siempre me cuestiona, porque digo, ahorita somos el resultado, como dices, desde el hombre primitivo. ¿A qué se le atañe socialmente hablando estos tabúes? ¿Qué causa se cree? ¿Por qué salió el tema de tanto tabú? Cuando hay culturas que no lo tuvieron, como bien lo dices, que no lo tuvieron nunca, como una cultura griega, por ejemplo. Claro, hay ciertas culturas en África y también en la Polinesia educan a las mujeres, por ejemplo, las enseñan a hacer ejercicios como los de Kegel para que más adelante puedan complacer a un hombre, se los enseñan desde niñas y a mantener un cierto ritual de limpieza. O sea, hay todavía o hay hoy en día sociedades que ven la sexualidad como algo más natural, como algo que tiene que formar parte en la cual además tanto el hombre como la mujer deben disfrutar. No es nada Pero más. el cuestionamiento es por qué razón dentro de toda esta sociedad, cuando se ha evolucionado en tantas cosas, se ha crecido, se ha educado en tantas cosas y hemos ido compartiendo como pues sí, más descubrimientos científicos y todo eso. No hemos podido en esta parte básica educarnos como algo amoroso y no como algo malo, castrante, y como bien lo mencionas, en muchas religiones se vuelve hasta casi no lo voltees a ver. Sí, criminal. Solamente que vayas a tener hijos, ¿no? Sí, claro. La palabra que tú dijiste es clave. Lo que sucede, primero que nada, es la falta de conocimiento. Y allí yo recomendaría que nos educáramos en ese sentido, que como país, inclusive nos abriéramos a que la educación de nuestros propios hijos tuviera esa oportunidad perdón, está sonando el teléfono. Tuviéramos esa oportunidad de aprender y de que hubiera una persona que nos responda las preguntas que tenemos. Y los primeros que deberían estar dispuestos a esto son los padres. Entonces yo empezaría por sugerir una escuela para padres, donde se hable de sexualidad, donde los mismos padres resuelvan sus propios conflictos y puedan estar más dispuestos a hablarles de sus hijos más abiertamente, más tranquilamente acerca de su sexualidad. Porque además, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y esa es la mejor manera, inclusive de proteger a tus hijos a medida que van creciendo. Hablaste de una palabra súper importante. Todo este tema requiere mucha responsabilidad, porque puede haber cambios en tu vida si eres muy irresponsable, como por ejemplo traer a un niño al mundo, todos lo sabemos, si tienes relaciones, y si estás fuera de tener una pareja formal, pues la responsabilidad va a ser solo tuya. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todo ese tema y de acuerdo a tu edad, pues hay cosas que cuartas, no porque un bebé lo sea, sino tú porque en ciertos planes, al contrario, un niño siempre es una bendición para mí, es lo maravilloso. Pero dentro de esos planes, exacto, pero dentro de ciertos
planes naturales del ser humano, como es lo de prepararse, lo de construir una carrera profesional para después ser autosustentable. Si lo haces antes, es más complicado volverte autosustentable, aunque lo logras, porque todo en esta vida se puede lograr y todo se empareja, no pasa nada, pero de momento tienes ahí unos trastabilleos y socialmente también eres tachado y juzgado como si te fueran todos, como yo digo, todas esas opiniones mejor deposítenlas en la cuenta, ¿no? Para que tu opinión valga algo, ¿no? Porque sí somos muy dados a decir cosas, a traer temas a lugares, cuando no vamos a dar ninguna solución y estamos haciendo nada más que eso, metiendo paja y metiendo cosas que destruyen y no construyen, ¿no? ¿No? E inclusive construyendo nuestra propia cárcel, porque aquel que juzga Ándale. pierde su libertad. Fíjate qué bonito dijiste, construyendo nuestra propia cárcel. Estás lindísimo porque luego somos presos de nuestras palabras, de todas nuestras ideas y supuestos ideales, y nos volvemos presos porque hay veces, como lo mencionan a lo mejor vulgarmente, escupes al cielo, ¿no? Porque a lo mejor esas palabras luego te van a caer de alguna manera en que te van a hacer responsables de ellas también. Porque en esta vida todos de alguna manera, en algún momento, tenemos que hacernos responsables de lo que vamos haciendo y de lo que vamos diciendo y de lo que somos, ¿no? Claro, y del precio que a veces tenemos que pagar para ser quienes queremos ser. Y ahí también tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención, porque tiene mucho que ver con todo eso. Tú dijiste una relación amorosa, una vida amorosa. Y aquí está el contrapunto, justamente, porque tenemos las dos opciones en el mundo. Podemos vivir a través del amor o podemos vivir a través del temor, que es su verdadera contraparte, del miedo. Y es el miedo justamente el que genera que nos pongamos estos barrotes que están cortando nuestra propia libertad para nosotros tomar decisiones. El miedo es la contraparte del amor y luego pesa tanto, ¿verdad? Pesa demasiado, por supuesto. Y el miedo muchas veces, la cura, la medicina, es el conocimiento. Cuando nosotros empezamos a aprender, decía yo, se puede comenzar, porque ya la mayoría ya estamos pues con hijos, con una familia formada y todavía traemos arrastrando un equipaje súper pesado de creencias limitantes que no nos permiten esa plenitud, el darnos esa libertad, el decir, pues yo tengo toda esta lista de cosas que quiero probar y no me quiero ir de este mundo sin haberlas probado, si a eso vine. Entonces, quizá la primera escuela que yo sugeriría es esa, una escuela para padres, donde ellos se puedan dar cuenta de todo lo que les está estorbando para ser felices, para vivir plenos. Y entonces poderles enseñar a los hijos. Y de verdad, la información y la responsabilidad, una vez que tú las aprendes, las adquieres, y luego se las empiezas a administrar a tus hijos, ellos lo que les vas a entregar es la oportunidad de vivir una vida mucho más plena y mucho más feliz. Y créeme que no los estás haciendo libertinos, no les estás diciendo, porque muchos tienen ese miedo, ¿no? Ese es otro No, porque cuando utilizas la palabra responsabilidad alrededor y sobre todo más que utilizar la palabra, a crear ese sentimiento de responsabilidad frente a todo, ¿no? Porque como seres humanos tenemos que hacernos súper conscientes minuto a minuto que cada acción hay una reacción y de esa acción que uno realiza, pues tiene que abarcar todo alrededor, también la reacción y es de uno mismo. Entonces, si tú vas muy amorosamente educando a un hijo con ese entorno completo, pues se vuelve responsable natural, ¿no? Absolutamente, sí, esa es la cuestión. Se va dando cuenta de que es una elección personal. Inclusive yo recuerdo una persona que decía, es que yo puedo cuidar a mi hija cuando yo estoy allí, la puedo cuidar de lo que veo, pero una vez que me doy la espalda, pues no sé qué va a hacer. Entonces, necesito infundirle primero confianza y que va a confiar conmigo, pase lo que pase y haga lo que haga. Y segundo, pues que sepa que son sus decisiones y por lo tanto es su responsabilidad. Y de verdad, en el momento que tú les entregas la responsabilidad, la sienten. Y van a pensar dos veces cada una de sus decisiones.
Este es uno de los grandes errores dentro de la forma en que educamos, porque cuando se llega a tratar la sexualidad en la escuela media, secundaria, se habla de cómo se pueden tener bebés, pero no te hablan de cómo no tenerlos, de cómo evitar los embarazos, de cómo evitar las enfermedades, y eso es realmente el kit en ese momento, en esa edad que tienen estos muchachos. Tienen que se cree erróneamente que si les das esta información los vas a volver liberales, pero son liberales. O sea, si tú te pones a estudiar las estadísticas, a los 13 años el porcentaje de niños y niñas que han tenido su primera experiencia dentro de este campo es altísimo. Claro. Y es por eso que los embarazos adolescentes también tienen un número altísimo. E inclusive, o sea, a mí me ha tocado platicar con jóvenes cuando hice la gira de la sexualidad, cuando me decían, es que yo me protegía y tomaba la pastilla o me traía el parche, de todas maneras me embaracé, porque al final no hay método que sea 100% seguro. Y esa, por ejemplo, esa simple frase, que hay un porcentaje, 1 o 2% de posibilidades de embarazo, ya es una responsabilidad que la información te confiere y que no se da. Nadie lee el reverso del paquete, ¿estás de acuerdo? Fíjate que nosotros una época de nuestra vida muy linda, íbamos a escuelas a llevar este tema de sexualidad y nuestra principal objetivo dentro de todo el tema, porque no íbamos a dar ninguna cátedra biológica, digámosle así, ¿no? Íbamos más sobre la parte de sembrar esa responsabilidad, esa autoestima, basándonos en el amor. Y la verdad, literalmente, nos lo autorizaron después de un tiempo, porque siempre causa mucha controversia también el tema amor, pero si no lo basas en una autoestima, está muy difícil de controlar. Tú lo decías ahorita muy claramente, si no confías, si no le das a esa persona desde chiquitina la confianza de que sí puede, bajo lo que le estés confiando, por chiquito que sea, sí puede, sí lo vale, sí lo es, sí es un ser humano, pues ¿cómo vas a poder, claro, pensar qué va a hacer cuando no esté yo? Pues ya se amoló Triana, porque resulta que no vas a estar, según vaya avanzando el tiempo, cada vez menos, ¿no? Y va a llegar un momento en que no vas a estar casi nunca. Entonces, si no los hiciste responsables, pues ya valió todo, o sea. Ajá. Entonces, pues sí, necesitamos primero nosotros aceptar que tenemos esa sexualidad y que además es algo espiritual, altamente espiritual, sí. Es algo divino, que quien creó todo esto no se saltó, no censuró, no puso una bandita negra, o sea, todo es una creación divina. Y estos impulsos hormonales, necesidades que tenemos, están pensadas también por ese ser superior y están hechas a través del amor. Entonces, cuando tú piensas de este modo, como tú lo dijiste de una muy bella manera, cuando metes el amor, cuando metes la espiritualidad en la sexualidad humana, cambias totalmente el panorama. Ese es un tema que yo trato con la mayor profundidad posible en mi novela Anarchy y las diosas de la sexualidad. Tú lo sabes, donde hablo justamente. Aquí les va a dejar todos esos links y todos esos datos para que la sigan, para que puedan seguir informándose sobre este tema, que es la información. Estar bien informados es lo que nos da la base y la fuerza para poder tener pues todo esto sin miedos y sin tabúes, ¿no? Claro, quitarnos todas las telarañas. Además, hay muchas otras y esas también están tocadas dentro de la novela, pero además, el día que me quieran invitar para dar una charla, para preguntas y respuestas, de verdad yo sería la más feliz. A mí me encantaría eso que tú tuviste la oportunidad de hacer. Yo abogo porque sea posible, que se puedan dar charlas en secundaria y en preparatoria. Ay, sí. A los jovencitos. Sí, nosotros también, te digo, tenemos un equipo de trabajo que, bueno, se fue suspendiendo por lo mismo que hablas tú. De una o de otra manera se vuelve el típico tabú de que entre menos informados estemos es de alguna manera para algunas personas como una forma de controlar, ¿no? Entonces,
no permitamos, todos tenemos ese derecho y esa libertad de poder informarnos en todos los temas, en todos. Y tenemos además ese derecho y esa responsabilidad, y es parte del amor propio. El amor propio. Para poder amar a los demás necesitamos empezar por amarnos a nosotros mismos y a tener esa admiración enorme por nosotros mismos, y nos la da el prepararnos, ¿no? Claro que sí, ver el panorama completo, el aprender lo que ha pasado, como dicen, el que no conoce su pasado no va a poder cambiar su futuro. Entonces también lo que es histórico es importante. Claro. Lo que es cultural, lo que sucede en otros países, también es importante, porque al final, si deseamos viajar, que yo es uno de mis sueños, viajar por todo el mundo. A mí también me encanta siempre. Pero fíjate, si no conoces los tabúes locales, te puedes meter en grandes problemas. Por dar un ejemplo, si estás en Japón y te sirven un plato de arroz con 2 palillos, es como se supone que lo debes comer, y se te ocurre clavar esos palillos, en el arroz, estás cometiendo ahí un enorme tabú, porque es una... Como si ya te lo hubieras acabado y no te gustó, además. No, sí, pero además está considerado como un símbolo de muerte. Clavar los tabúes en el arroz, bueno, la persona que te invitó va a quedar ofendidísima. Y tú hiciste algo que a lo mejor te pareció muy natural para que no se caigan, para que no toquen la suciedad de la mesa, no sé. Hay ideas prácticas, ¿no? Para dejarlos clavados. Aguas, eso no se puede hacer en un país como Japón. Y así como ese, yo te podría decir miles. Hay lugares donde, por ejemplo, mostrar las plantas de los pies está mal visto, o hacer burlas de las autoridades, en fin. Por ahí tengo todo un artículo escrito acerca de los tabúes viajeros, y te puedes quedar sentado de no creer la cantidad de cosas que todavía siguen prohibidas en diferentes países y que te pueden llegar a causar problemas, inclusive pasar una noche en el torito, como le decimos aquí, sí. Pero como se llame, en cualquier otra parte del mundo. Claro. O sea, en verdad que, por ejemplo, si piensas viajar, sí es importante que tengas una noción general de lo que está permitido o no en ese lugar a donde tú vas a ir. Hasta tal punto pueden ser importantes los tabúes. Y otra vez me voy a dar un salto, porque hay una parte importante dentro de lo que viene siendo nuestra sexualidad, y eso sería la diversidad, que todavía sigue siendo presa o víctima de muchísimos tabúes, y que también nos falta, allí lo que nos falta como seres humanos, aparte de información, que sería para es el respeto, ¿no? Y tolerancia. Y tolerancia, claro. Ay, sí, esa palabra de tolerancia, creo que estamos ahorita teniendo una escasez y un problema muy fuerte. Bueno, hasta un museo ya hicieron de la tolerancia. Literal, sí, como sociedad estamos teniendo una carencia muy fuerte, y debía de ir muy pegada al respeto, porque las dos van de la mano, tan de la mano que casi tienen en muchas cosas una definición, una con la otra. Son complementos, no son lo mismo, no tienen nada que ver, pero sí son un complemento como muy perfecto. Sí, absolutamente de acuerdo. Y en este caso, pues también es un tema que se debe tocar dentro de la idea esta de romper los tabúes de una manera amorosa. Pues se debe mencionar que la diversidad sexual es una cosa existente y que es algo natural, que el ser humano, desde que empieza a crecer, empieza a tener una serie de gustos particulares, de tendencias, que no son necesariamente, en muy pocos casos de hecho, son producto de algún maltrato, violación o un abuso. Normalmente son simplemente las tendencias que tiene la persona, la cantidad de hormonas que tiene su cuerpo, que muestran primero una cierta tendencia física, que sería como una parte. Hay una mujer que compitió hace 2 Olimpiadas y le hicieron exámenes para ver qué cantidad de testosterona tenía. Ay, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Qué tal, sí. verdad? Decían, bueno, pues es hombre o mujer, y estaba como muy ambigua la cosa, y no se decidía si dejarla y permitirle que tuviera su premio, y al final se dieron cuenta pues que sí tenía suficientes estrógenos para ser considerada una mujer y que era acreedora a su premio que había ganado. Pero pues por otro lado, pues allá en Tailandia hay hombres que han ganado concursos de belleza y que son más femeninos y
e inclusive muchas veces hasta más bellos, bellas, que muchas mujeres. Sí, por facciones finas, llamémosle así, por esa parte como tan de ser tan finos, tan damas como podría describirse. Y bueno, esa parte es otra que no tenemos derecho a juzgar, ¿no? Que volvemos a lo mismo, debemos respetar con amor, porque no somos ni quién ni por qué, o sea, volvemos a que depositen la opinión, ¿no? O sea, es socialmente es... Guárdatela o deposítala. Sí, por favor, o te la guardas o me la depositas y en dólares para que me sirva mejor. Pero sí, pero qué increíble que nos metamos tanto en la vida de los demás y nos dejemos o sea, estamos tan preocupados en la vida de los demás y metiéndonos y opinando y nos dejamos de ocupar en la propia. Y ocuparnos en la nuestra significa eso, ¿no? Es en qué puedo servirle a los demás, qué puedo amar y cuánto más me tengo que informar para no tener que estar metiéndome en la vida de los demás, ¿no? Y dándome a los demás. Nosotros cuando íbamos también a esas charlas que llevábamos el tema de sexualidad, en realidad era un todo, ¿no? Englobábamos una forma de ser, de sentir, de expresarte, y terminamos al final, en muchas de las charlas ya, hacíamos unas pequeñas entrevistas a estos niños adolescentes, y todos coincidían en ese centro de amor. Fíjate, era muy peculiar ver cómo como seres humanos somos integrales y necesitamos esa parte de lo espiritual, lo físico y lo mental, tenerlo integrado para poder sentir esa felicidad. Y dentro de eso es estas relaciones sexuales y que no las mencionemos con tantos tabúes. No tenemos que irnos exhibiendo porque es algo íntimo. Se volvió algo íntimo, como parte, como muchas cosas también que tienes dentro de tu corazón y tampoco vas publicando, o muchas cosas que vas pensando y tampoco las vas gritando. Entonces, dentro de ese autorrespeto que tienes, también se convierte esto, pero no como algo prohibido, no mi Marisilla, no por Claro, prohibido. Razón. Y regresamos a otra palabra que también es clave dentro de cómo ir deshaciéndonos de los tabúes, que tú lo dijiste, es la palabra respeto, porque finalmente hay ciertas cosas, ya vamos a un nivel más leve, vamos a decirlo así, en diferentes culturas que están consideradas como que acarrean mala suerte, por ejemplo, y que asustan a otras personas. Y el hecho de que a ti no te asuste no te permite que cruces esa línea y agredas con tu movimiento a otra persona. Claro. Por ejemplo, romper un espejo. Habrá personas para las que todavía se sigue considerando como 7 años de mala suerte. Entonces, no lo vas a hacer a propósito, delante de una persona que ya es de tu conocimiento, que eso le afecta. O quitarle su amuleto a un médico que a lo mejor necesita tocar, no sé, su medallita, yo no sé, antes de empezar a operar, ¿no? Y escondérsela como una mala broma. Tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Y que están basadas precisamente en la falta de respeto, en el pensar que eso no es tan importante y que a lo mejor... Sí, como el tema clarísimo que hablabas de los palillos, o sea, si en una cultura para ellos es muy importante y manda un mensaje muy claro, cierta acción que cometas tú, pues trata de respetarla, ¿no? Como si vas, por ejemplo, a Turquía y quieres entrar a la Mezquita Azul en Estambul, pues te piden que te cubras los brazos y las piernas. Entonces, pues, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué pretendes entrar como a ti te dé la gana si tú eres el que estás yendo? Entonces, ante eso, cuando ya pasas tu línea de convivencia, aún dentro de casa, hay unas líneas que son tuyas, pero lo mencionabas hasta en compartir con una película. ¿Qué más te da a veces que no sea el tema que a ti te gusta?
pero también te va a entretener si le pones atención, también te va a ser divertido si te involucras, ¿no? Si lo haces con amor. Una cosa, por ejemplo, que todavía se da mucho cuando estás educando a un niño en edad primaria, es que tratas de controlar lo que ven. Y entonces pues, me ha tocado ver niños que no ven la televisión de moda, vamos a decir así, o los programas que están de moda. Ahora ya se ha abierto tanto con esta cuestión de los canales de paga que esto se ha diversificado muchísimo más que antes, ¿no? Pero cuando mis hijos estaban niños, había un programa en especial de caricaturas que se llamaba Ranma y Medio, y en este programa el personaje principal, cuando era hombre, pero cuando se mojaba se convertía en mujer. Tenía algunos otros detalles ahí, había un viejito que perdía la cordura cuando se trataba de ver senos femeninos, ¿no? Tenía como detallitos así, que los japoneses siempre han sido como avant-garde, ¿no? En cuestiones de sexualidad. Y yo me acuerdo que en la escuela donde estudiaban mis hijos, bueno, pasaban volantes y había juntas y estaban casi, no dejen que sus hijos vean este programa. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, prohibirles algo es convertirlo en tabú, justamente. Claro. Y entonces cuando uno esté, pues a lo mejor lo van a ver escondidas, o, en fin, a los niños lo sabemos, también fuimos niños. Se les ocurren 20,000 cosas para violar los tabúes, porque el tabú se vuelve interesante, esa aventura. ¿Qué será lo que tienen escondido? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El por qué no, como están investigando, para ellos es parte de ese juego, de esa vida, de ese entrar al por qué esto sí y por qué esto no, ¿no? Ajá. Entonces, ya nada más es como esa esencia que traemos de curiosidad, ¿no? Y que es lo que nos hace prepararnos y hacernos mejores cuando la sueltas y la desarrollas y te deja ser. Pero qué padre que sea lo positivo y no a lo que te destruya, ¿no? Exactamente. Entonces, precisamente analizando todo esto y estando yo ya estudiando sexualidad y en escuela para padres, yo lo que hice con mi hijo en lo personal fue sentarme con él a ver ese programa. De los 3 hijos que tengo, había uno que estaba especialmente interesado por su edad. Me senté a ver el programa con él. Claro. Y al terminar el programa le dije, ¿tú qué piensas de eso? Y me dice, pues como de qué, ¿no? Porque bueno, hablamos de la trama, ¿no? Nada más fue así como directo a la cuestión sexual. Me dijo, no, pues yo no creo que eso sea posible, mamá, que el agua te cambie el sexo, que te conviertas en niña, porque te mojas. Y le digo, sí, al contrario, ¿verdad? Habrá niños que digan, yo ya ni me voy a bañar, no me voy a convertir en niña. Pero le digo, pero todo eso es una fantasía, hijo. Y me dice, sí, totalmente de acuerdo. Y ya quedó, se le perdió cualquier atractivo especial, claro, que pudiera tener como tabú. Y para cuando no hubo esa prohibición. En realidad, tantas veces nos adelantamos. Nosotros cuando estuvimos yendo de visita a las escuelas lo veíamos. Si tú no lo vuelves, una, como tema prohibido, y dos, no les adelantas nada, a lo mejor a ellos ni siquiera les interesa eso, porque además muchas veces ni siquiera estamos pensando 24/7 en eso, a menos, como dices, que lo vuelvas prohibido. Pero para un niño, nosotros estamos viéndolo como adultos. Yo tuve una experiencia que siempre la platico la verdad, con mucho amor, porque fue linda, pero fue muy demostrativa de esa inocencia y de lo que nosotros traemos. Mi hijo el mayor, yo estaba embarazada del tercero. Mi hijo el mayor dijo, ya, papá, creo que fue lo que dijo, o así, ya sé cómo nacen los niños. Y entonces nos quedamos congelados como si nos fuera a hacer la cátedra de cómo iban a ser su hermano. No sé, yo pensé casi que ahí nacía el niño, del susto imagínate, nada más hablando de tabúes y hablando de todo lo que nos causa cuando ya es nuestra responsabilidad ese niño. Y entonces yo me quedé callada y su papá le preguntó, sí, hijo, ¿cómo? Y él contestó, así nada más, cachetones. Esa fue su respuesta. No, a mí hasta hoy me hace reír cuando lo estoy imaginando porque te juro que yo ya me había ido a todo el... Y el niño tenía ahí 6, 7 años y y lo único que contestó fue cachetones. Y es increíble
la mente de, si tú como adulto pretendes pensar como un niño cuando está viendo la misma escena que tú, ¿sí? Como dices, en una caricatura o en algo, con esa pues malicia, porque al haber sido tan prohibido, al haberse convertido en un tema tan tabú y tan no lo veas y es prohibido y no lo hagan y no volteen y así no, pues claro, tú ya traes unas malicias y unas cosas que por supuesto el niño, como tú dices, él lo único que vio es, no creo que con agua nos podamos cambiar. O sea, era lo único que le llamó la atención y de ahí no le afectaba y no había necesidad de tener tanta... Cuando alguien le pregunte de la caricatura va a decir sí, y para mí me parece que no puede ser. Y se va y no le importa, ya su mente no vuelve a voltear a algo que no estuvo tan apanicante de no voltees, no lo veas, que no lo vea, que no esté ahí, ¿no? Ajá, exactamente, sí, al final las cosas no son malas y buenas, están muy influidas por tu propia manera de pensar y de ver las cosas. Y la mente de un niño tiene otra dirección, tiene otro enfoque, mucho más directo. No hay tanta información o tanta experiencia de por medio que vaya contaminando la forma en que ven las cosas. Justamente este mismo niño del que te estoy hablando, en una ocasión que tuvimos oportunidad de viajar a Las Vegas y fuimos a ver un show con cena, salieron las bailarinas con poquita ropa, tipo, ¿cómo se llama? Lo de París. Sí, como si fueran de... Moulin Rouge de París. Exacto, o sea, exacto. Can y levantando las piernas y casi hilitos en todo el cuerpo, unos cuerpazos divinos. Y nosotros dijimos, bueno, siempre hemos tenido esa idea, ¿no? El cuerpo humano es precioso y esto es un baile, esto es algo artístico. Mira el niño comiendo camarones y lo único que se le ocurrió comentar, porque tendría 4 años, van a tener frío. Sí. O sea, fíjate nada más qué divino es la mente de los niños. Por eso hay que hablarles con mucha claridad. Yo a partir de ahí me prometí que no me iba a adelantar nunca a lo que ellos preguntaran, a indagar bien qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere ver y no estar prohibiendo ni estarlos castigando o negando algo si ni siquiera para el niño es cuestionable, ¿no? Si no está pensando o cuestionándose algo o imaginando algo, ¿para qué vas a ir tú a darle una información, ¿no? Por eso cuando íbamos a las escuelas yo peleaba también mucho ese tema de no llevemos nada que a la mayoría no se le haya ocurrido. O sea, que sea algo que más o menos sea promedio de la edad y que más bien esté basado, volvemos a lo mismo, en fomentar el autoestima y el amor propio y que las preguntas surjan por cada niño y no que se vuelva algo como lo comentábamos, algo como una clase de biología, como una clase de tal, a un niño cuando a lo mejor al niño ni siquiera se le está ocurriendo, ¿no? Exacto, que no sea tan sorpresivo, tan diferente, sino más o menos tratando de seguir su línea del pensamiento. Y fíjate, dentro de las cuestiones de estos, de lo que son los tabúes, y que yo te comentaba que todavía siguen apareciendo nuevos, ahora pues hay tabúes de tipo cibernético o de tipo global podríamos llamarlo. Ahora que hay estas grandes plataformas que hacen programas y películas a través de las redes y de internet y todo esto, surgieron estos nuevos tabúes de tipo social, por ejemplo, de minorías, en los que las personas de color o de modo asiático, en fin, detectan que se sientan diferentes o que sientan que forman parte de una minoría, también están reclamando. Yo los llamaría como los contratabúes. Le dicen, bueno, ¿y yo qué? O sea, hay películas en las que no aparece una sola persona de mi raza, a menos que sea en situación de inferioridad, como esclavo, como trabajos así que no tienen importancia, no me dan papeles importantes. Entonces empezaron a haber cambios y ajustes también en la industria del cine y la televisión para poderles abrir las puertas, que no hubiera esto que parece como
es un rechazo, pero que también se puede considerar como un tabú de tipo social. Tienes razón. Y en todo este tipo de temas, Marisa, como siempre, como parte natural del ser humano, lo siento yo un poco, o un bastante natural, siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Nunca, para llegar a un punto medio es muy complicado, nos cuesta muchísimo trabajo y siempre nos vamos a los extremos. Y entonces vamos cayendo en ciertas cosas que se vuelven hasta como absurdas, ¿no? Sí. En pelear cosas absurdas, ¿sí? Que no hay necesidad, como bien lo estamos mencionando. O sea, hay cosas que al niño, si no se lo está cuestionando, ¿para qué le vas a dar una cátedra? Yo creo que ya va a entrar en la pubertad, va a ser adolescente, pues le voy a hablar de todo lo que significa el acto sexual. A lo mejor al niño todavía ni siquiera ni siquiera le pasa por aquí todo eso, porque ni le gusta niña o niño, ni voltea a ver a las personas en ese sentido, esa parte hormonal. Y tú ya estás queriendo, porque ya va a ser tiempo, no se me vaya a pasar. No, hay que ir respetando, como lo mencionamos, esa palabra, respetando los tiempos de las personas, ¿sí? Hay personas que pueden ser adultas y no cuestionarse cosas, y otras que a lo mejor es un niño y ya se lo cuestionó, ¿sí? Y no te hace ser ni más inteligente ni menos, simple y sencillamente en eso para ti no fue atractivo o no fue llamativo, y a lo mejor a un niño de 5 años sí le llamó la atención, pues no, le va a dar frío, ¿no? Pero siempre nosotros queremos como adelantarnos, como cubrir todo, y entonces nos vamos al extremo y la balanza nos la llevamos ahora en todo, vamos a marcar toda la diversidad, y entonces y ya estás metiendo información que también viene de más, porque ¿por qué habría por color que marcar quién hace el servicio o quién no? ¿O por qué por color tendría que ser príncipe o princesa? ¿O por qué? O sea, nos volvemos extremistas, ¿no? Ridículamente extremistas. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues mira, por una parte lo positivo de todo esto es que al menos estas industrias están tratando de romper paradigmas. Y mira que son uno de los lugares donde más tabúes existen, creo, ¿no? Yo tuve la experiencia, por ejemplo, que trabajé para un noticiero más o menos durante un año, hacía un segmento de salud en el que hablaba de sexualidad, y yo tenía que enviar con una semana de anticipación el tema del que iba a hablar, mismo que era censurado, de tal forma que me decía, esta palabra no la puedes decir, programa, busca un sinónimo, que puede ser este o este otro, pero... Ahora sí, como aquel de córtale mi chavo, esta no era broma, era una realidad. Sí, totalmente, cuando en realidad es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Claro. Y con respecto a lo que dices de los niños, sí, por una parte tenemos el punto de que más vale un año antes que un minuto después. Sí es importante que estés preparada para dar la información, pero espérate que te pregunten, porque van a surgir las preguntas. Y como tú dices también, cuando el niño te pregunta, oye, ¿por qué esto? Lo primero que tienes que hacer es, ¿por qué me lo estás preguntando? Exacto. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que escuchaste? Segundo, tienes que ser escueto, tienes que contarle toda la historia desde las abejas hasta el parto, sino responderle su pregunta y nada más. Poco a poco de esa pregunta va a venir otra y otra, y entonces va a llegar un momento que le digas, inclusive, déjame pensarlo o déjame investigarlo para contestarte adecuadamente, pero es algo que se va a ir dando, los dos van a aprender sobre la marcha, y eso además establece una comunicación que es poco común en los senos familiares y que es muy importante, porque al final, ¿quién puede ayudar mejor a los hijos que los propios padres de circunstancias difíciles? ¿Quién mejor que ellos tengan la confianza de acercarse a ti, papá, mamá, y decirte, hice esto, me pasó esto, ¿qué hago? Y aunque por dentro te horrorices, te escandalices, te asustes, te preocupes, lo que sea, estés dispuesto a ayudar. Claro. Y que sobre todo que no se vuelva el tema, ¿no? Un tema tan
tan prohibido, o sea, que sea como parte de tu vida natural, de una expresión de amor, de una expresión de comunicación, de no algo prohibido, no algo que te va a convertir en muy mala persona, que tienes que cargar culpas si atiendes más, si volteas más, o sea, no tendría por qué, porque además hay etapas de la vida en que se vuelve como más importante y otras menos, y no pasa nada. Es como una temporada se me antoja muchísimo comer, no sé, panqués de chocolate, pero otra ni siquiera se me antoja. Entonces, pero nadie lo ve así como, ¿no? Y esa antinaturalidad, tomarlo tan prohibido, tan tema de, así como no lo hablamos, palabra cero, Sí. no, esa es nuestra gran como recomendación, que no se vuelva la palabra cero. O sea, no tiene por qué ser el centro en nada, ni el centro de atención para nada en particular, pero sí un tema tan abierto como el de ¿dónde pongo los palillos cuando vaya yo a Japón y me como un arroz? O sea, igualito de informarte, de meterte dentro de la historia, de saber como todo esto que nos estabas comentando de los griegos, que pronto vendrá para darnos algo histórico, porque a mí todo ese tema sí me va a encantar, que nos platiques todo lo que es la historia de todo esto sexológico, ¿no? Porque hay una historia atrás hermosa, y si quieres lo dejamos ese tema para el siguiente, porque a mí les digo, nos va a gustar mucho recibirlo y ver causa y consecuencia, porque en realidad somos consecuencia de ese pasado, como lo mencionaba Marisa, y tenemos que siempre saber estos antecedentes de por qué somos lo que somos hoy, por qué hoy tengo cierto rechazo después de que a lo mejor estaba yo disfrutándolo, pero me volví, porque hay mucha gente que sí lo disfrutaba y luego se volvió al revés o viceversa, y son esas culpas mal entendidas, ¿no, Marisa? Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, haciendo como un resumen de todo lo que sí, por favor, de hoy, pues infórmate, te informa. Aprende lo que no has aprendido, luego reivindícate, abre las puertas, considera ser más tolerante y efectivamente comunica. Todo esto para que puedas convertirte en lo que tienes que hacer, un ser potencialmente maravilloso, pleno, feliz. El día último que te toque vivir esta vida terrenal, digas, sí aprendí, sí evolucioné. No solo eso, y un ejemplo diferente. No tengas miedo, vive con amor. Exactamente. Venimos a experimentar y a experimentar con amor, porque eso es lo que nos va a dar esa capacidad de dar nuestra mejor versión, ser nuestra en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos que por los que estamos aquí, que es un trayecto, y entre más lo disfrutemos y más paz tengamos en el alma y en el corazón, mejor vamos a poder hacer todo, y sobre todo eso, informémonos de todo, los ratitos libres que tengamos, de lo que sea. Yo sé que a ratos, hijo, lo que queremos es no saber nada, de esos también disfrútenlos, pero hay otros que está rico informarte sobre cosas, sobre temas que siempre van a ir llenando ese jarrito y esa mente, ese espíritu, para que seamos mejores en todo. Marisa, mil gracias por habernos acompañado. Esta hora se nos fue como agua, así nos pasa, porque son temas lindos, son temas que enriquecen, que te hacen ser mejores, y que además Marisa lo lleva tan bonito siempre, es especialista en todo esto. Y Marisa, gracias por estar hoy con nosotros. Y queda un hecho, nada más confirmamos tú y yo fechas, pero pronto estarás aquí con nosotros. Agendamos para hablar de los tabúes en la antigüedad. ¿A qué va?
Sale. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes, yo siempre encantada de hablar de esto y de otros temas contigo. Mil gracias, Marisa, te abrazo. Muchísimas gracias a todas también, a todas. Gracias por estar hoy con nosotras. Gracias por habernos acompañado y sobre todo gracias por hacer esto realidad. Creo que no tuvimos percances de internet, creo. Y les mando a todas muchos besos y gracias por acompañarnos. Estamos muy pronto, el próximo martes, de regreso. Y Marisa, tú y yo pronto agendaremos el siguiente, la siguiente parte, porque ya vamos en la 3, 4, ya no sé. Marisilla, eres un bombón. Mil gracias. Y gracias.